A continuación vamos a realizar una explicación de cada uno de los apartados que debe tener el marco metodológico. El siguiente video va a explicar únicamente lo que es el enfoque y es elaborado por Marian Álvarez Hernández. ¿Qué es el marco metodológico y qué brinda? Número 1, brinda información sobre cómo se va a realizar el proyecto o la investigación. Número 2, aclara los procedimientos, técnicas e instrumentos que se van a utilizar. Y número 3, nos dirá cómo y con qué se va a realizar la recopilación de datos e información relevante. El primer componente o el primer apartado que debe indicar el marco metodológico es el enfoque. Vamos a explicar a continuación qué es el enfoque. El enfoque, según Gómez, citado por Villalobos 2018, página 7, constituye diferentes maneras, aproximaciones diferentes de abordar un fenómeno de estudio. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos decir que vamos a estudiar el turismo, pero desde un aspecto económico o social para determinar algún perfil. Según se señala, existen tres tipos de enfoque: el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto. Vamos a explicar y tratar de conceptualizar y justificar en qué consiste cada uno de estos enfoques. El primer enfoque es el enfoque cualitativo. Es un enfoque muy utilizado en la parte de ciencias sociales. ¿Cuáles son las características del enfoque cualitativo? Permite explorar fenómenos en profundidad. El acercamiento que se hace hacia el fenómeno es totalmente el ambiente natural. Y número 3, los significados se extraen a partir de los datos. Y una particularidad del enfoque es que no se fundamenta en la estadística. En cuanto proceso, implica un proceso inductivo en donde partimos de premisas particulares, es decir, de elementos que están aislados y que son analizados de manera específica para llegar a una conclusión general. Es un proceso recurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme yo necesite información, así va a ser la cantidad de veces que yo tenga que visitar el campo o ponerme en contacto con personas o instituciones. Al ser un enfoque que analiza a profundidad, va a analizar múltiples realidades subjetivas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a trabajar con personas por la particularidad de las personas, cada uno de ellos me va a brindar su percepción sobre el fenómeno que se le está preguntando. Y el proceso de recopilación de información dentro de este enfoque no tiene una secuencia lineal, es decir, no tiene un conjunto de pasos que hay que seguir estrictamente. Es un enfoque bastante flexible. Diversos libros de metodología de la investigación señalan que tiene muchas bondades. Entre las que voy a mencionar es que permite generar profundidad de significados, el análisis permite amplitud sobre los mismos, tiene una riqueza interpretativa y permite contextualizar con muchísimo más detalle el fenómeno que se está estudiando. Entonces, recapitulando, el enfoque cualitativo explora fenómenos en su ambiente natural y permite brindar muchos significados, los cuales se extraen a partir de los datos que se han recopilado. El otro enfoque es el enfoque cuantitativo. Este se caracteriza porque mide fenómenos, utiliza la estadística y parte de pruebas de hipótesis. Además, hace un análisis causa y efecto. El proceso es secuencial. Aquí sí hay que seguir un paso, por decirlo, consecutivo. Es decir, paso 1 se hace esto, paso 2, paso 3, paso 4. Pensar un poquitito en el método científico, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que es un conjunto de pasos. Adicionalmente, se parte de un proceso deductivo, es decir, se utilizan principios generales, ¿verdad? Teorías generales para llegar a una conclusión específica y se analiza la realidad de manera objetiva, es decir, la persona que está implementando el proyecto o la investigación o que está recogiendo datos, dentro de la medida de lo posible, no tiene que interactuar
con las personas o con los participantes. ¿Cuáles son algunas bondades que señalan varios libros de metodología de la investigación? Que el enfoque cuantitativo permite generalizar los resultados, permite el control de los fenómenos, se caracteriza por su precisión, porque puede ser un proceso que puede ser replicado en cualquier lado y tiene un carácter predictivo. El tercer enfoque es el enfoque mixto y se caracteriza por fusionar tanto el enfoque cuantitativo como cualitativo. Tiene características tales como que implica la recolección, el análisis, la integración de datos, tanto cuantitativos como cualitativos. Es un proceso de inferencias y metainferencias y tiene bondades como permite adquirir una perspectiva más amplia y profunda sobre el fenómeno que se está analizando, permite generar más teoría y se caracteriza por ser un proceso más sólido y que tiene altamente riguroso. Entonces, llegando a este punto, ustedes tienen que empezar a construir el marco metodológico explicando el valor que tiene el marco metodológico y después tienen que definir cuál de los tres enfoques consideran que se aplica más para su proyecto. Debido a las características de la carrera, debido a las características de la formulación de proyectos, regularmente la mayoría de los proyectos en formulación y evaluación en el área de gestión de turismo sostenible tienen un alto componente cualitativo. Esta es parte de la bibliografía que se consultó para hacerles este pequeño video explicativo sobre el enfoque en el marco metodológico.